Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:20, ¿cuánto? 6:25 minutos de la mañana, 4 de marzo de 2022. La principal información del día, el incremento del salario mínimo en el sector público. Así la refleja el Efecto Cocuyo, el portal Efecto Cocuyo, dice: salario mínimo y pensiones a medio petro, aprueba Maduro este 3 de marzo. En realidad es algo que había aprobado ya en 2018. La única diferencia es que en 2018 eso generó una ola hiperinflacionaria sin precedentes en la historia, o contribuyó con una ola hiperinflacionaria sin precedentes en la historia del país y casi que en la historia de la humanidad. Y en esta oportunidad pareciera que sí hay los recursos para abordarlo, porque además en el sector privado, como dice mucha gente por allí, hace mucho tiempo que el salario es ya más de medio petro. O sea, hoy en día el salario con industria, por ejemplo, los industriales, por ejemplo, hacían una encuesta de coyuntura sobre el año pasado hace pocos días, y decían que el sueldo mínimo promedio en la industria es de $138 mensuales. No es para tirar cohetes, pero es un sueldo mínimo parecido al que tenían sectores, por ejemplo, como el de la construcción en la década de los 90. El mandatario Nicolás Maduro, a finales de los 90, el mandatario Nicolás Maduro aprobó el salario mínimo en Venezuela y las pensiones en medio petro. Es una propuesta que le presentaron los trabajadores al iniciar el segundo Congreso de la Clase Obrera en el Poliedro de Caracas. Poca clase obrera y menos se aplaude al régimen, ¿no? Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera. El salario mínimo de los trabajadores se subirá a medio petro, impactando todas las tablas salariales, informó el gobernante, quien encargó a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ejecutar esa propuesta. El medio petro también abarcará el monto mensual que cobran pensionados y jubilados en el país, y esto sí, gracias a Dios, es una leve mejora. Una población que supera los 3 millones de personas. Los pensionados y pensionadas también recibirán medio petro, expresó. Encargó esta decisión para que, en diálogo con la clase obrera, con el sector empresarial, estamos volviendo al tripartismo tan execrado por Hugo Chávez, con todos los actores sociales, como manda la Organización Internacional del Trabajo, que te tienen observación desde hace 20 años, y la Constitución, conversar de este tema e implementar estas decisiones de cara al segundo Congreso de la Clase Obrera. A la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Maduro también mencionó el ajuste del cesta ticket o bono de alimentación a un monto de 45 bolívares en un principio, pues estos serían $10 adicionales. Además pide un plan especial para resarcir a los jubilados y jubiladas de la administración pública de los últimos 5 años. Esta decisión de que el salario mínimo sea de medio petro se tomó por primera vez en agosto de 2018, cuando la gestión de Maduro lanzó la primera reconversión monetaria de su gestión, pero que en la práctica significó el desconocimiento de las convenciones o contrataciones colectivas. También ha hablado este neomaduro empresarial que tenemos, pro economía privada que tenemos, de aquella manera, ¿no? Capitalismo de amigotes, pero siempre será mejor un capitalismo de amigotes que un comunismo, pues, o sea, dentro de todo lo malo que es el capitalismo de amigotes, sigue siendo mejor que el comunismo, lo que llaman el capitalismo clientelar, ¿no? Maduro ofrece el petróleo venezolano a Estados Unidos y Europa. Los temas económicos no deben politizarse, dice Maduro. Si te escuchara Hugo Chávez, dirá más de un chavista por ahí, ¿no? Los temas económicos no deben politizarse. Este jueves el presidente Nicolás Maduro, dice el portal Banca y Negocios, expresó la disposición de proveerle petróleo y gas a Estados Unidos, no sé con qué, porque gas no tenemos, países de Asia y Europa, salvo el que quemamos en los mechurrios, porque no lo sabemos procesar. Durante el segundo Congreso de la Clase Obrera dijo que los temas económicos, así como los deportivos, no deben politizarse. Ahí está el petróleo de Venezuela, que es seguro para el que quiera producir y comprarlo, sea un inversionista que venga de Asia, Europa o Estados Unidos. Lleva días Maduro diciendo que Venezuela está en la capacidad de producir 3 millones de barriles diarios.
Cualquier experto te dirá que eso no es así, no es soplar y hacer botellas, pero bueno. Destacó que las puertas de Venezuela están abiertas para producir petróleo y gas, para darles estabilidad petrolera y gasífera al mundo entero, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Un día te pones del lado de Rusia en la guerra de Ucrania y al día siguiente dices que le quieres dar seguridad petrolera a los Estados Unidos de América. Bueno, esas contradicciones que no terminan de resolverse. De acuerdo al economista Francisco, precisó que se está produciendo, que era donde quería llegar, 1 millón de barriles de petróleo y que Venezuela está lista para aumentar la producción a 3 millones de barriles. No es así tan fácil, insisto. De acuerdo al economista Francisco Monaldi, con los actuales precios del barril de crudo, Venezuela podría recibir entre 1.500 y 2.000 millones al mes, cifras 10 veces superiores a las ganancias de 2020. Y por eso es que yo les decía que, a diferencia de lo que ocurría en 2018, en este momento sí tenemos músculo, si el país tiene músculo y para soportar el incremento salarial, y esto no va a traer una hiperinflación, afortunadamente. También se aprobó ayer en Gaceta Oficial la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que al final no grava, no pecha las transacciones con tarjetas, así que en este sentido quienes tienen cuentas en dólares en la banca venezolana pueden estar tranquilos, y quienes tienen cuentas en dólares en el exterior y las usan a través de sus tarjetas en Venezuela también pueden estar tranquilos. La ley GTF grava transacciones con moneda extranjera y criptoactivos distintos al petro. Se salvan el mercado de valores, consumos con tarjeta y remesas, operaciones con divisas y criptomonedas pagarán impuestos de 3% con máximos de 8 y 20%. A pesar de las consultas en procura de reformas, el texto final no difiere de la versión aprobada por la Asamblea Nacional, de manera que en su artículo 24 fija una tasa de 3% para las operaciones con moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos distintos a los emitidos por la República, tanto para las transacciones dentro del sistema bancario como fuera de este, mientras el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta. En consecuencia, lo que queda establecido para las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o criptomonedas o criptoactivos diferentes emitidos por la República Bolivariana de Venezuela dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de conformidad con las políticas, autorizaciones excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela, es una cuota de entre 2 y 8% según el artículo 13 de la norma citada. Ahora yo voy a preguntar aquí, yo les pregunto a ustedes, porque yo no lo entiendo. Si yo voy a un comercio, yo pago con $20, ¿verdad? El típico consumo que uno dice, bueno, voy, compro una cosa, una carnita, una verdura, una cosa, pago $20. Yo le doy los $20 al señor de la caja. El señor abre su caja y establece que esos son 90 y pico de bolívares, lo que son hoy en día $20 en cambio, ¿no? El cambio en bolívares digitales. ¿Cómo diablos se entera el gobierno de que eso fue una transacción física con dólares para pecharme al 3%? Bueno, lo que viene, obviamente, en ese tema es una gran elusión fiscal. No evasión, elusión, son dos conceptos distintos. Sigo leyendo información sobre este tema. Leo que el IETF se transformará en una bola de nieve a lo largo de la cadena productiva. Advierte con industria. El presidente de la Confederación Venezolana, eso también es un impuesto muy regresivo, es como una alícuota adicional prácticamente de 3 puntos al IVA. Es como una alícuota de 3 puntos más de IVA. O sea, usted puede considerar que hoy, si te hace transacciones en dólares, está pagando un IVA de 19% a lo largo de toda la cadena, y es un IVA pesado. Con decirles que España, por ejemplo, o Chile, que son países que tienen IVA pesadísimo, es 21%, ¿no? Es un IVA muy pesado, el IVA de 19%. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, Luigi Picela, dice que hay que recuperar el poder adquisitivo y darle sentido a la remuneración de los trabajadores. Pero entonces, si me vas a hablar del IGTF, háblame desde el comienzo, ¿no? El presidente de Conindustria considera que
entrada en vigencia de la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras va a ir en detrimento de la industria nacional, incluso un poco más que los productos importados. Es dañina para el precio y la inflación, porque ella arranca con una métrica sobre la materia prima del 3%, que se transforma en una bola de nieve a lo largo de toda la cadena productiva. Sin embargo, el producto importado no tiene ese eslabón de producción, porque solo va a pagar el impuesto a la comercialización. Claro, el último peldaño, eso es cierto. Es inflacionaria y la vamos a pagar todos los consumidores. No estamos en contra de los impuestos, pero es perjudicial si tenemos un 27% de empresas operando, reitero, en entrevista para Unión Radio. Y fíjense ustedes que yo les hablaba del sueldo mínimo, ¿no? Y de los sueldos en la industria. $130 con solo 27% de las empresas operando. Imagínense ustedes que estuvieran operando el 70-80% de las empresas, ¿cuánto estaría el salario mínimo en el país? Bueno, en 400, en $500 el salario mínimo en la industria sería un salario mínimo normal. Lo que estos tipos nunca entendieron, y todos los venezolanos tuvimos que entender amargamente, es que el salario es como cualquier otra mercancía. Si hay mucha demanda de esa mercancía, el precio sube. Si hay poca demanda de esa mercancía, el precio baja. Y estos bestias, porque no se les puede decir de otra manera, creyeron que ellos destruyendo las empresas no iban a destruir el valor del salario, y destruyeron muchísimas empresas y destruyeron, por supuesto, el valor del salario. Ahora toca reconstruir eso desde mucho más atrás de lo que estábamos en 1999. Para cerrar este bloque, algo a lo que no hizo referencia Maduro ayer, me imagino que hoy habrá referencias a esto en el gobierno nacional. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, extiende el decreto que declara la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves la extensión por un año más del decreto que declara a Venezuela, bajo la usurpación de poderes del dictador Nicolás Maduro, como una amenaza para Estados Unidos. Ya es el tercer presidente que hace esto. El mandatario estadounidense indicó que la dictadura de Nicolás Maduro, esto lo dice el Centro de Comunicación Nacional, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior. He determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el decreto ejecutivo 13.692 con respecto a la situación en Venezuela, apuntó el presidente Biden en una carta enviada desde la Casa Blanca. Venezuela es considerada como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos desde 2015 por decreto del entonces presidente Barack Obama. Este proceso fue continuado por el expresidente Donald Trump, quien mantuvo una firme política de sanciones y embargos contra los altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices internacionales. Con respecto a la guerra en Ucrania, si no hubiera habido lo del aumento salarial, probablemente pues hubiéramos seguido abriendo con la guerra en Ucrania. Rusia toma el control de Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa. Hubo una alarma ayer por un incendio en esta planta nuclear, afortunadamente fue controlado. Ucrania asegura que no hay víctimas en el incendio provocado por el ataque ruso a las instalaciones de la planta y que los bomberos han apagado el fuego. El presidente ucranio Zelensky acusa al Kremlin de terrorismo nuclear. El ejército ruso se ha hecho con el control de la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa y localizada en el sureste de Ucrania, según han asegurado las autoridades locales ucranianas, en el 9º día de la ofensiva militar, tras una madrugada de fuertes enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranias en la población cercana de Nergodar y en la carretera que conduce a la planta de energía nuclear. Los bombardeos rusos han provocado un incendio en 3 de los 5 pisos de la instalación. Sobre las 5:20 horas de la mañana, los bomberos conseguían apagar el fuego, que no ha provocado víctimas mortales, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Han bombardeado todo lo que han podido, ha dicho el portavoz de la planta, Andrei Tuz, a la BBC, antes de que las tropas del Kremlin tomaran la central del Organismo Internacional de Energía Atómica, agencia que pertenece a la ONU. Ha alertado del grave peligro que supondría que el reactor haya resultado afectado por las llamas, aunque ha trasladado que los ucranios han comprobado que los equipos esenciales del complejo no se han visto dañados. Estas acciones de Putin amenazan ahora directamente la seguridad de toda Europa, ha advertido esta madrugada el primer ministro británico Boris Johnson en un comunicado tras una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras alertar de que el ataque ruso a la central constituye una preocupante y grave situación. Zaporizhia cuenta con 6 reactores y tiene una potencia de 5.700 megavatios,
Tras Francia y Ucrania, tras Francia y Eslovaquia, Ucrania es el país del mundo que más depende de energía nuclear para cubrir su demanda eléctrica. En 2020, más del 50% de su electricidad provino de los 15 reactores que tienen diferentes plantas del país. Y esta toma hostil, esta toma por las malas, por las armas, se produce a pesar de que se pactó abrir un posible alto al fuego durante las evacuaciones con un corredor humanitario. Las delegaciones de Moscú y Kiev plantean celebrar una tercera ronda de negociación la próxima semana. Para que ustedes digan, para los que estas fotos se las dejo, se las regalo con mucho cariño a los que dicen que no se negocia, que negociar es anatema, que negociar, porque ustedes están negociando. Bueno, ahí están, dos países, un país está invadiendo a otro y están sentados en una mesa y se dan la mano. Nada más para que les quede como ejemplo, pues. En el 8º día de ofensiva rusa contra Ucrania, delegaciones de Kiev y Moscú volvieron el jueves a sentarse en una mesa de diálogo para abordar el conflicto. El encuentro no logró un alto al fuego y la guerra continuará a la espera de un tercer encuentro que se celebrará casi con toda probabilidad a principios de la próxima semana. Hemos acordado la creación de corredores humanitarios para la salida de civiles, ha anunciado Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucranio Volodymyr Zelensky. Aunque no es seguro una tregua durante la salida de la población, es posible que haya un alto al fuego en el momento de la evacuación allá donde ésta se desarrolle, dijo la agencia de noticias Interfax. La parte rusa abundó en la misma idea y dejó en el aire la posibilidad de un cese de las hostilidades durante las evacuaciones. La cuestión clave que resolvimos hoy por ayer ha sido la protección de la población civil, dijo el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. El diplomático consideró solo posible un alto al fuego durante la salida de las personas que quieren cruzar las fronteras. Los bombardeos devastan la ciudad ucraniana de Borodianka. Miren cómo queda Borodianka en la foto, en el video. Están destrozando Ucrania, destruyéndola, de verdad, acabándola, atacando objetivos civiles, ¿no? Por eso mismo es que un equipo del Tribunal Penal Internacional ha ido a Ucrania a evaluar si hay la posibilidad de que se estén cometiendo crímenes de guerra. Aquí lo tengo. Un equipo de la Corte Penal Internacional viajó a Ucrania a investigar posibles crímenes de guerra. El principal fiscal del tribunal advirtió que cualquier lado que apunte directamente a civiles u objetos civiles está cometiendo un crimen bajo el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario. Los investigadores de la Corte Penal Internacional partieron el jueves hacia Ucrania para comenzar a investigar posibles crímenes de guerra, dijo el principal fiscal del tribunal en una entrevista. Khan dijo a Reuters que su oficina veía si había evidencia de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio, los delitos bajo la jurisdicción de la Corte, por parte de todas las partes en conflicto. Cuando se le preguntó sobre los informes de ataques de artillería en los pueblos o ciudades de Ucrania, Khan dijo: cualquier lado que apunte directamente a civiles u objetos civiles está cometiendo un crimen bajo el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario, refiriéndose al estatuto que creó la Corte. Cientos de soldados rusos y civiles ucranianos han muerto desde que el presidente Vladimir Putin envió a sus tropas al otro lado de la frontera el 24 de febrero. Rusia niega haber atacado a civiles y dice que su objetivo es desarmar a Ucrania y arrestar a los líderes, a los que llama falsamente neonazis. El internacional, que cuenta con 123 Estados miembros, procesa a las personas responsables de las peores atrocidades cuando un país no puede o no quiere hacerlo. Y sigo leyendo información, esto es de último minuto también. Guerra en Ucrania. Blinken advierte antes de la reunión de la OTAN: si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados. Bueno, esto ya son titulares que ya leí, esto es como un minuto a minuto. Y lo último son las declaraciones de Blinken. Dice: nuestra alianza es defensiva, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados y defenderemos cada centímetro del territorio. Han advertido este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. 9 días después del inicio de la invasión a Ucrania, las tropas rusas han tomado la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, después de atacarla de madrugada y provocar un incendio que ya ha sido somatado. Jens Stoltenberg,
secretario general de la OTAN, ha condenado el ataque a la instalación y ha dicho que esto demuestra la imprudencia de la guerra. Esta madrugada, el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Moscú de terrorismo nuclear y de querer repetir Chernóbil. A raíz del incidente, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, así como con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Estas acciones del presidente Putin amenazan ahora directamente la seguridad de toda Europa, ha advertido el británico en un comunicado. Mientras tanto, las tropas rusas continúan su ofensiva en varias de las principales ciudades de Ucrania, como Kiev, Kharkov, al noreste del país, y Mariupol, sureste, tras 9 días de escalada bélica. Esta mañana la Duma rusa ha aprobado de cárcel, escuchen esto, penas de cárcel para las personas que difundan información falsa sobre la invasión de Ucrania. Es decir, probablemente si usted sale con una pancartica a la calle diciendo no a la guerra, lo acusen de difundir información falsa y lo metan preso. En la Alemania nazi, tener un radio de onda corta era un crimen que se penaba con muerte. En Japón, en 1944 o 45, mencionar la palabra paz implicaba pena de muerte. Así van escalando los autoritarismos, ¿no? Un bombardeo ruso sobre Chernígov deja más de 30 muertos. Esto es información de punto de corte. Durante el 8º día de incursión militar sobre Ucrania se registró un bombardeo contra un edificio residencial que se conoció que hubo al menos 33 muertos. El ataque ocurrió específicamente en el centro de la ciudad de Chernígov, al norte del país, donde también hay 18 heridos, de acuerdo al balance emitido por el Servicio de Emergencia de Ucrania. En las imágenes se nota cómo los misiles causaron destrozos en los apartamentos. En esta misma región hubo un ataque en un depósito petrolero. Podemos tratar de ver este tuit, vamos a intentar verlo. Аптека, блядь. Lamentablemente a los pobres ucranianos les están acabando con su país. Tan bonito que lo tenían, porque de verdad uno ve las imágenes previas a la guerra y tenían su país paradito y bonito. Bueno, una generación va a tomar, por lo menos una generación, recuperar el país de la locura bélica del señor Putin, que como yo digo, no hay ninguna manera de que justifique lo que está haciendo. Ninguna, no hay ningún. Y bueno, los argumentos cada vez son más peregrinos. Creo que porque lo tienen claro, que no hay ninguna manera de justificar esto. Emmanuel Macron habló 1 hora y media con Putin y resumió su reunión con 5 palabras inquietantes. Lo peor está por venir. La frase del presidente de Francia, Emmanuel Macron, es su conclusión tras haber escuchado a Vladimir Putin, jefe del Kremlin, determinado a seguir la ofensiva sobre Ucrania, en la que dejó en claro que podía tomar el control de todo el país. En una conversación que duró 1 hora y media, Putin afirmó a su homólogo francés que la operación rusa se desarrolla acorde a los planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones, comunicó el jueves el despacho del mandatario francés. La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Putin y en ella el líder ruso advirtió de que si los ucranianos no aceptan sus términos por la vía político-diplomática, Rusia los conseguirá por la militar. Macron, según las fuentes, le dijo que estaba cometiendo un error grave, que estaba buscando pretextos y que su actuación no era conforme a la realidad, ni podía justificar su violencia y el precio que va a pagar su país, que acabará aislado, debilitado y bajo sanciones durante un largo periodo de tiempo. El jefe de Estado francés extrajo de ese intercambio telefónico que lo peor está por llegar, dada la determinación de Putin y su argumento de achacar a Ucrania el desencadenante de su operación por el incumplimiento del juicio del líder ruso de los acuerdos de paz de Minsk. Desde el inicio se advirtió que aunque la charla fue tensa sobre el fondo, el diálogo fue franco y hay intención de mantener el contacto en el futuro porque ambos dirigentes pueden decirse cosas fuertes sin que la conversación se rompa. Y un francotirador ucraniano mató al general ruso de más alto rango desde 1500 metros de distancia. Esto es un golpe fuerte. La muerte del mayor general Andrei Sukhovetsky, quien fue asesinado por un preciso disparo de un francotirador ucraniano.
Andrei Sukovetsky era el comandante adjunto del 41 Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Central de Rusia, quien murió el miércoles cuando las fuerzas de defensa ucranianas repelieron la ofensiva rusa. Su muerte aún no fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Defensa de Rusia, pero fue anunciada en las redes sociales por su colega Sergei Chipiliov, y fue ampliamente reportada por varios medios de comunicación rusos y ucranianos. Le dispararon desde una distancia de 1.500 metros. Estados Unidos impuso más sanciones a oligarcas rusos y sus familias. El Departamento de Estado prohibió además la entrada a Estados Unidos de 19 magnates rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los activos de 7 organizaciones rusas y 26 personas que promueven la desinformación sobre la guerra en Ucrania. El Banco Asiático de Inversión, y esto es duro para Rusia, el Banco Asiático de Inversión controlado por China frenó todas las actividades relacionadas con Rusia y Belarus a una semana del conflicto de la invasión de Moscú a Ucrania. El organismo aseguró que la decisión se tomó en el mejor interés del banco. Pone bajo revisión todas las actividades relacionadas con Rusia y Bielorrusia a raíz del actual conflicto en Ucrania. Juan Guaidó pidió un minuto de silencio por los caídos en Ucrania tras la invasión rusa, y esto ocurrió delante de la embajada de la sede de la Unión Europea en Caracas, donde ayer hubo una manifestación en la que participaron unas cuantas decenas de personas. Carabobeños realizaron un pancartazo en apoyo a Ucrania. Venezuela no está con la guerra, dicen los manifestantes en la capital del estado Carabobo. Denis Jordán, coordinador de Derechos Humanos de Encuentro Ciudadano en Carabobo, afirmó que Venezuela se solidariza con el pueblo de Ucrania, y les tengo dos portadas y una viñeta, una mancheta de periódico. Están tratando de borrar esta ciudad de la faz de la tierra. Dice la gente de Mariupol que hay un bombardeo salvaje por parte de misiles rusos. Putin advierte a Macron que Moscú ganará la guerra, no importa a qué precio. The Economist tiene una portada espectacular, la bandera de Ucrania manchada en sangre, sin una sola palabra. Qué bueno es el buen periodismo. Vamos a ver si la reduzco un poco para que se pueda ver completa. Aquí está la portada de The Economist. Bueno, ahora me fui a The Economist. Vamos a volver aquí. The Economist, aquí la tienen, la portada de The Economist. La bandera de Ucrania con una mancha de sangre. Y esta viñeta, que es de alguien que se llama Shanghai Tango, que es trabaja independiente y hace unas viñetas fantásticas, unas manchetas fantásticas. Bueno, Putin sentado a una mesa de negociación que en el fondo es un gigantesco ataúd. 6:52 minutos, estos titulares de la mañana, RCR 750M, prácticamente ya se termina. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, y no vamos para servirle de Tecni Eléctrico. Siempre damos soluciones del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos a hablar de Tecnohospitalaria, porque Tecnohospitalaria es el nombre propio en mobiliario y equipamiento médico para clínicas, médicos o pacientes. Todo lo que usted necesite, todo lo que necesite su clínica, su consultorio médico, su consultorio odontológico, su consultorio estético, está disponible en www.tecnohospitalaria.com. Allí puede realizar todas sus consultas y finalmente hacer su pedido con delivery o pick-up. También en este momento de coronavirus tenemos el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece calidad de oxígeno de 93% con hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Por prestaciones y precios es el equipo más avanzado del mercado. Llámenos al 0212-919-9549. Síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com, y no vamos para servirle. También quiero hablarles de Tecni Eléctrico, porque en reparación de decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ustedes ya no tienen que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591 o @Tecni Eléctrico en Instagram, donde siempre damos soluciones.
Y para cerrar este bloque de publicidad, quiero hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Más de 30 años de experiencia atendiendo animales desde peces silvestres hasta caballos. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación, odontología, nutrición, odontología veterinaria, atención nutricional, laboratorio clínico, todo lo que necesite su mascota. 0212-661-1546, 0414-127-7947. Esto queda en Santa Mónica, avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Vuelvo a compartir la pantalla para que vean algunos titulares más, ya terminando el programa. Maduro nombra a Jorge Arreaza ministro de Comunas. Yo me pregunto, ¿qué le habrá hecho Arreaza a Maduro? De verdad, porque el declive del poder de Arreaza en los últimos meses, en el último año, ha sido impresionante. Bueno, ahora es ministro de Comunas, ha pasado, ya uno no sabe ni por cuántos cargos, ¿no?, en el gobierno. Pero ciertamente de haber sido ministro de Producción, de haber sido canciller, a ser ministro de Comunas, el declive de poder es importante. Quirófanos registran 70% de desabastecimiento según la encuesta nacional de hospitales. Yo llegué a verlo en 90%, así que hay una relativa mejora. Reportan caída de internet de 84% en toda Venezuela por falla de CanTV. Ayer 3 de marzo, muchas zonas afectadas. Un bajón eléctrico también que también afectó a varias estaciones del metro este 3 de marzo. La mañana del jueves la información se divulgó en los altavoces de los andenes. Ayer hubo apenas 181 contagios por coronavirus, según las cifras del Ministerio de Comunicación e Información. El día anterior 180, las cifras de coronavirus en clara baja. Una empleada doméstica planificó el asesinato de su jefe para robarle $500. Los uniformados determinaron que la detenida, identificada como Betsaida Ludmila Áviles Turis, de 54 años, planificó con un vecino apodado El Gocho ingresar a la vivienda, asesinar a Wilmer Rafael Bolívar Cueva y apoderarse del dinero. Esto fue en la calle 23 de enero de Magdaleno, estado Aragua. Y para cerrar, 6 CPC detiene a 2 hombres que estafaban con transferencias falsas de CELE. Esto sucedió en Caracas. Concretamente, los arrestos se produjeron en Montalbán y en La Trinidad. Y para terminar, un niño murió tras recibir un golpe con una bomba de agua congelada. Estaba jugando carnaval. Esto ocurrió en el sector Fundabarrios del estado Falcón, en Coro, estado Falcón. Y yo quiero recordar aquí a mi amigo Eric Boada, gran amigo, estudiante de bachillerato. Acababa de llegar desde la época del bachillerato. Imagínense cuando estudié yo bachillerato, hace más de 40 años. 40 años hace que sucedió esto. Ese muchacho acababa de llegar de Colombia, estaba estudiando 4º año de bachillerato con nosotros en el liceo. Algún salvaje desde un edificio le tiró una bomba de agua congelada cuando iba bajándose del carrito y el impacto lo hizo perder un ojo. Salvajismo que nunca deja de existir y siempre hablamos tan bien de nosotros los venezolanos, que somos ángeles, que somos perfectos, que somos tan chéveres, etc. Y todavía tenemos estas costumbres salvajes de estar jugando carnaval con agua y con agua congelada en muchas partes del país. 6:57 minutos, por eso les hago la referencia, pues eso fue hace 40 años después todavía seguimos en la misma estupidez. 6:57 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el lunes. Tengan buen fin de semana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota.